Siempre es para mí una carga fuerte poder compartir con la iglesia el mensaje que Dios tiene. Y Dios, hermanos, ha puesto un mensaje en mi corazón desde hace varias semanas. Desde hace varias semanas el Señor puso el mensaje para este último servicio. Y quiero decirle que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a recibir ese mensaje de Dios. Quiero agradecer al Señor, hermanos, por su tiempo, por aguantarme, porque sé que estar viendo la misma cara por varias veces ya de repente como que aburre, ¿verdad? Entonces sé que la pastora ahora me regañaba allá abajo, me tenía, usted no se imagina todo lo que me dijo. Me dijo: nos has estado sacando tarde, de que qué bárbaro que no pensás en la gente acá. Y Dios mío, le decía: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pero así que, hermanos, ahora he decidido predicar alrededor de 10 minutos, ¿verdad? Para tener un buen final. Le dije: Señor, por lo menos voy a caerle bien a los hermanos en el último, ¿verdad? Predicando poquito. Así es que así va a ser, hermanos. Gracias, hermana, Dios le bendiga. Vamos a es broma, ¿verdad? Usted sabe que estoy bromeando, ¿verdad? Bueno, que el Señor revele lo que es en serio y lo que es en broma. Bueno, saludes una vez más de la iglesia Monte Carmelo. Es una iglesia que conoce a su pastora. Vamos a ir a la palabra. Tengo 9 minutos ya. Si no, hermanos, no nos vuelven a ver por estos rumbos. Quiero que tenga lista su Biblia en Deuteronomio. En Deuteronomio es el Antiguo Testamento. No voy a andar allá por Apocalipsis buscándolo. Es en el Antiguo Testamento. Vamos a tener listo Deuteronomio. Y antes de darle la cita específica, mientras usted alista ahí con una marquita. Bueno, número 1, he oído que van a haber bastantes reconcilios ahora al final del culto, porque todos quieren un llaverito. ¡Qué bárbaros! Vosotros seguís porque os doy de comer, le dijo el Señor a la multitud. Pero no, yo espero que eso no se cumpla, hermanos. No. Usted reconcilia ya solito en la casa y le avisa a la pastora. Pero deje que los llaveros se vayan para otro lado. La vida cristiana, hermanos. Quiero entrar en la palabra. La vida cristiana es una vida de retos. Aún la vida en sí es una vida de retos. Muchas veces la vida se convierte en algo que demanda mucho de nosotros. No es fácil. Hay ocasiones en que uno tiene que ser muy fuerte. Hay ocasiones en que uno tiene que ser muy determinado, determinada, hermana, en lograr las cosas que uno quiere lograr. No siempre las cosas salen muy fáciles y no siempre las cosas llegan como de la manera en que quisiéramos que lleguen. No sé si entiende lo que estoy diciendo, pero hay ocasiones en que ha habido que pagar un precio muy alto para lograr las cosas. Es interesante. Compartía, creo, con alguien estos días cómo hay breves investigaciones de cómo se dice que las personas que se han ganado las loterías, hay un promedio de alrededor de 10 a 15 años donde se han gastado todos los millones que se ganaron en una lotería. Y alrededor de 10 a 15 años las mismas personas que se vuelven millonarias de la noche a la mañana, algunos de ellos, no todos, se quedan sin nada en cuestión de 10 a 15 años. Y cualquiera diría, ¿verdad?, que después de ganar la lotería ellos ya la tienen hecha. Estaba viendo el anuncio acá en un canal local que ahora está en una rifa de ganarse $5,000 semanales de por vida. Y me imagino que algunos de ustedes han estado llamando, comprando el tiquecito, porque ¿quién no va a querer $5,000 semanales de por vida? Pero no, generalmente la vida no nos ofrece una gran loto donde vamos a ganar y a cambiar de la noche a la mañana. Hay que forzarnos. Demanda estudio, y el estudio algunas veces es un poco pesado. No sé a quiénes le pasó, pero a mí el estudio me costó mucho. Yo no era muy bueno. Me recuerdo que siempre allá en El Salvador llamamos las Olimpiadas, ¿verdad? Siempre iba yo de regreso en vacaciones a sacar una que otra clase porque la habíamos pasado chueca. Y entonces había que ir a arreglar el asunto con los profesores. Entonces allá le decimos las Olimpiadas, ¿verdad? De hoy iban las Olimpiadas.
Yo no sé cómo le dirán en otros países, pero ese periodo donde ya no había clase y teníamos que estar descansando, pero por no haber salido bien en las notas, había que ir un tiempo a poner en orden eso. Es difícil, pero a pesar de eso, logramos graduarnos, ¿verdad?, del bachillerato, de la high school, logramos graduarnos de la universidad, y con esfuerzo y con olimpiadas, pero se terminó. Y ya cuando uno logra ese pequeño incentivo, ese pequeño título, y las puertas se abren, hay una posición que se logra, uno ve el resultado de aquel esfuerzo. Pero en la vida de fe, algunas veces, y voy a decir esto con cuidado porque no lo quiero presentar como se pueda oír, pero en la vida de fe, en ese tema, algunas veces la cosa incluso se complica más. Porque hablando del estudio, uno está consciente de muchas cosas, conoce las reglas, conoce los números que se exigen como mínimos y los números máximos, y uno conoce las reglas. Por lo menos está en la esperanza de las olimpiadas para ir a arreglar el asunto al final del año, al final del periodo. Pero en la vida de fe algunas veces no vemos que para dónde va esto. En la vida de fe muchas veces se nos demanda únicamente una cosa: creer que Dios tiene un propósito en lo que está haciendo. Pero al ser humano eso no nos es fácil, iglesia, aceptar eso. Como seres humanos no nos es fácil en muchos de los casos poder simplemente soltarnos y decir: bueno, Señor, yo sé qué es lo que tú estás haciendo. Se perdió esto, se perdió lo otro, se murió el familiar querido, se perdió el trabajo, hubo este cambio inesperado, y no siempre decimos gloria a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No siempre esa expresión sale, y usted y yo lo sabemos muy bien. No siempre andamos bien orados, no siempre andamos bien espirituales, no siempre la cosa genera algo de fe que diga y provoque una admiración en alguien, y diga: qué barbaridad, qué hombre, qué mujer de Dios, qué hombre de Dios, que a pesar de sigue yendo a la iglesia, sigue cantando, sigue alabando. Pasa que en algunos cultos lloramos todos, pero algunos lloran de felicidad, otros lloran de dolor. La vida de fe demanda una confianza plena en el Señor. Yo quiero resumir, hermanos, quiero resumir la intención de estos 2 días atrás, donde hemos querido darle, y he tenido el propósito claro de darle un realce a la palabra de Dios. Porque quiero decirle que es lo único que nos va a sostener en los procesos difíciles que algunas veces entramos. No hay psicólogo, no hay folletito, no hay librito que le pueda dar la fortaleza que tener la confianza en la palabra de Dios le da cuando llega ese momento donde se necesita. Y ha sido la intención, hermanos, de mi corazón, y lo que sentí de parte de Dios compartir en estos primeros 2 días sobre el hecho de confiar plenamente en este libro que llamamos la Biblia. Confiar plenamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis en lo que Dios dice en su palabra. Confiar plenamente que lo que aquí está escrito fue inspirado directamente por Dios. Fue Dios hablándole, fue Dios hablándole a sus siervos para que escribieran lo que aquí estaba escrito, y que ahora nos sirve a nosotros como la lámpara a nuestros pies, la lumbrera en el camino que hemos estado mencionando. Esa lumbrera que necesitamos cuando todo parece oscuro y no entendemos lo que está pasando. Dios hace promesas, y creo que algunos de nosotros estamos muy conscientes, si no todos, que Dios nos ha dado promesas. Pero algunas veces la promesa pareciera ser que se ha olvidado. A mí me impresiona la lectura, por ejemplo, de Noé y la historia del arca de Noé. Es interesante, y no vamos a ir a los textos, hermanos. Quiero ir rápido porque me quedan apenas 6 minutos. Recuerde que estoy bien amenazado. Pero la historia de Noé me impacta, porque cuando la cosa está por terminar y Noé está enviando a aquellas aves a ver si hay tierra firme, hay un versículo que dice algo que a mí me llama demasiado la atención, y dice: y Dios se acordó de Noé.
Pareciera, cualquiera pudiera interpretar que Dios se había olvidado de Noé y que estaba en otro lado de la tierra atendiendo otros asuntos. Algunas veces nos sentimos así en el camino de la fe. Señor, ¿y a dónde estás? ¿Será que estás con Billy Graham? ¿Será que estás con Benny Hinn? ¿Será que te fuiste con alguno de los grandes evangelistas? ¿Será que estás en otra iglesia, Señor, y te has olvidado de vida abundante? La vida de fe, el camino de fe, muchas veces parece algo confuso, Pero como mencionábamos, hermanos, en algún momento en estos días, como Job, cuando pasó por el problema que la Biblia narra en el libro de Job, qué interesante y qué importante es esa actitud de Job que la palabra resalta cuando dice que Job no pecó en todo aquello, porque no le atribuyó a Dios despropósito en lo que estaba pasando. Y en el libro, hermanos, de Deuteronomio, en el capítulo 11, la palabra del Señor nos introduce, y quiero introducir acá en el capítulo 11 a algo que quisiera que todos meditáramos primeramente. Obviamente tenemos dos lecturas, varias lecturas que compartir, pero quiero iniciar, hermanos, con el capítulo 11 de Deuteronomio, y rápidamente, porque quiero compartirle algo que llame nuestra atención. Y en el capítulo 11, versículos, si me acompañan, el versículo 8 en adelante, Deuteronomio capítulo 11, versículo 8, dice la palabra de la siguiente manera: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. Por cierto, hermanos, solo eso es un mensaje, porque si entendiéramos que Dios manda que guardemos su palabra para nuestro propio beneficio, porque quien es fortalecido por hacerlo es aquel que guarda la palabra de Dios. Guardad todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Escuche eso con atención. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Lea con atención suma, hermanos, el versículo 10 en adelante. Dice la palabra: la tierra a la cual entráis para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Versículo 11: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Solo ahí empieza, hermanos, ya la bendición de esa tierra bendita. Bebe las aguas de la lluvia del cielo. Todo lo que entra en contacto con Dios, todo lo que entra en contacto con el cielo, empieza a tornarse en una bendición. Y por eso es que las iglesias, este lugar, es una puerta del cielo. Por eso es que cada vez que estamos en la casa de Dios, usted tiene que disfrutar este tiempo. Usted tiene que entrar con regocijo diciendo: Señor, ¿qué te tienes hoy para mí en el culto? ¿Será que hoy tienes la sanidad que tanto te he pedido? ¿Será que hoy tienes, Señor, la respuesta que tanto he esperado? A la tierra a la cual entráis es aquella que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Y quiero terminar con el versículo 12. Tierra de la cual, lea eso con su corazón más que con su voz y la vista. Lea eso con el corazón. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Quiero hacer ese punto y coma que está ahí y le pregunto: ¿no quisiéramos eso? ¿No quisiéramos habitar en una tierra donde Jehová Dios cuida de ella? Aquí no es muy común, hermanos, pero en El Salvador las agencias de seguridad se están haciendo millonarias, porque allá se necesita mucho la seguridad. Y la gente que algunas veces visita de acá o de otros países se queda extrañado como en todos los centros comerciales, en todos los negocios, en todo usted ve guardas con tremendas escopetas y armados hasta los dientes.
pero armados totalmente, o sea, parecen un Robocop, de verdad. Parecen un SEAL, parecen uno de las fuerzas especiales, porque esa gente tiene las balas de las escopetas aquí formándole una X. Si usted lo ve acá, tienen otra 9 milímetros, tienen la escopeta de lado y, si es posible, hasta una chiquita por ahí escondida. Hay gente que está armada y la gente dice: pero ¿y eso qué es? Dios mío, ¿aquí qué pasa? No es que necesitamos cuidar las cosas, porque los amigos de lo ajeno andan muy a menudo rondeando cualquier negocio. Últimamente se volvió eso, y le estoy contando nada más algo rápido porque me quedan 4 minutos. Pero rápidamente esto se volvió incluso algo muy peligroso, porque las pandillas, las maras, como se le ha conocido en los últimos años, empezaron a ser tan difíciles en su actuar criminal, que llegaban donde estos elementos de seguridad, y obviamente estamos hablando que llegan 3, 4 muchachos de esos armados de igual manera, y quitaban todas las armas a los agentes de seguridad y los dejaban sin nada. Y era mejor para el seguridad entregarle eso antes que perder su vida. Los negocios tuvieron que empezar a quitar la seguridad, porque eso enojaba más a los miembros de las pandillas y provocaba aquel negocio hacerlo más atractivo a ellos para hacerle daño. Porque ¿por qué tanta seguridad? Se volvió un caos. Es decir, lo que estoy queriendo resaltar, hermanos, con este comentario, es que esa seguridad llega un momento donde ya no puede funcionar. Y por más armas, por más muy preparados que ellos puedan estar con su entrenamiento, llega un momento donde ya no podían funcionar. Yo creo pensar en el versículo 12, cuando leemos en Deuteronomio 11:12, que dice: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Pienso en algo tan perfecto. Pienso en una vida donde pudiéramos dejar el carro en cualquier lugar sin temor de que se lo pudieran llevar. Pienso en un complejo de apartamentos donde nunca existe el peligro que usted, cuando llegue, haga que lo han abierto y se han llevado algunas cosas. Pienso en un estado de tanta gracia, que yo creo que sería el estado que todos, con el cual todos soñamos. Un estado donde Dios tiene cuidado de que todo esté en orden, de que el agua nunca falte, que la energía siempre esté, porque es tierra que Dios cuida. Es tierra donde la bendición de Dios se mueve, donde hay alimento siempre, donde la leche, la miel fluye como la tierra bendita. Precisamente la Biblia lo describe. Un estado tan especial que la seguridad que tenemos no es cualquier hombre armado, sino que Dios mismo. Tierra de la cual Jehová tu Dios, y aquí es lo importante, porque empieza el mensaje a tomar personalidad. Tu Dios. Ahora la pregunta ¿es Dios mi Dios? ¿Es Dios mi Dios? Esa es la gran pregunta. Esa es una de las preguntas importantes mientras vamos, hermanos, en la lectura. Y dice: siempre están sobre ella, versículo 12, los ojos de Jehová tu Dios. Qué tranquilidad más grande saber que Dios siempre está pendiente en la tierra de bendición, que Dios siempre está pendiente en el lugar que Él ha escogido como la tierra prometida, la tierra bendita. Termino, versículo 12. Desde el principio del año hasta el fin, Dios cuida de esa tierra. Esta es la parte, hermanos, donde quiero entrar con mucho cuidado, y donde me quedan los últimos minutitos. Si usted lee lo que acabamos de leer, cualquiera que yo le pregunte, estaría de más decirle: ¿quiénes deseamos eso? Todos deseamos eso. Todos deseamos llegar a ese lugar donde Dios ha dicho: ahí, ese lugar yo lo cuido, ese lugar yo lo mantengo, yo estoy a cargo de cuidarlo desde el principio del año hasta el fin del año. Y todos, hermanos, quisiéramos hallar esa tierra prometida donde sea que fuera. Obviamente, en el contexto de la palabra, Dios estaba refiriéndose específicamente a la tierra de Israel. Hay tantos elementos que comentar. Algunos serían muy atinados, otros serían más de cultura general, pero
Pero uno lo ve, hermano, uno ve la tierra bendita de Israel, cómo ha florecido en medio del desierto. Es inexplicable. Es inexplicable cómo en el desierto usted ve lo verde que Dios le ha regalado al pueblo de Israel. No se puede entender. No hay lógica. La tierra árida, la falta de agua, llueve contadas veces en el año, y de manera que cuando llueve, esa gente alaba a Dios porque sabe que eso va a producir una frescura en la tierra. Es algo que no se explica. Entonces, ¿cómo es que ahí se puede desarrollar las plantaciones que ellos han desarrollado? Pero la misma Biblia se encarga de explicarnos que era porque es la tierra bendita de Dios. Espero que vaya conmigo hasta el momento. Estoy por amarrar este pensamiento siguiente. Ahora, para llegar ahí, Dios hizo algo. Capítulo 12 de Génesis. Para llegar, hermanos, a esta tierra prometida que acabamos de leer, Dios inicia un proceso allá en el libro de Génesis, con el que conocemos como el padre de la fe. Yo estaba pensando, hermanos, cuando meditaba esto, y lo hacía un día de estos, cuando yo ya tenía las pequeñas ideas y notas, pero estaba pensando, ¿por qué es que Dios resalta tanto la vida de los apóstoles? ¿Por qué es que Dios le llama y le dijo y le prometió a los apóstoles que ellos se iban a sentar en tronos a juzgar juntamente con Él? Yo decía, o sea, la posición que Dios les da, que Dios le ofrece a los apóstoles del Señor Jesucristo, no a cualquier otro apóstol, sino a los apóstoles que estuvieron con el Señor, es una posición muy grande. Y yo estaba recibiendo en mi corazón que, igual que Abraham, los apóstoles creyeron en el Señor Jesucristo sin tener toda la información. Y yo pensaba, realmente fue una prueba de fe. Porque ¿quién iba a creer en alguien que aparecía diciendo yo soy el Mesías? ¿Cómo es que simplemente él dijo, miren, yo soy, y los llamaba y les decía, acompáñame en esta aventura? Y ellos abandonaron unos la pesca, otros abandonaron sus negocios, otros abandonaron las actividades que hacían y decidieron seguir a este extraño. Realmente, hermano, fue un elemento de fe que se vuelve, si usted lo analiza a profundidad, admirable. Porque ellos no tenían toda la información que usted y yo ahora tenemos a través de la palabra. Obviamente usted lee la palabra y muchos de nosotros, ¿verdad?, decimos, no, yo hubiera seguido al Señor sin ningún problema. Jesús Adrián Romero ha hecho una canción que dice, si hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho nada de lo que te hicieron. Pero al final él mismo reflexiona y dice, no, la verdad, yo estuve ahí. Yo fui de los que te escupí, Señor. Yo fui de los que te maltraté. Porque ¿qué hubiera pasado aunque nosotros hubiéramos estado en aquel momento si viene un extraño y dicen, hola, yo soy Jesús, el enviado de Dios? Hubiéramos dicho, ¿y qué le pasa a este? Si la palabra dice que es un rey de gloria el que viene, y quien está apareciendo ahí es un simple humano que no levita, no vuela, no hace cosas. ¿Por qué? Lo más seguro, hermanos, es que este fue el galardón que entonces Dios resalta en sus apóstoles, porque fueron hombres que le creyeron a Él sin tener la información. Hablábamos ahorita al inicio que la vida cristiana nos lleva por ahí cuando no tenemos la información. ¿Va conmigo? Y ahora entra el versículo en Génesis capítulo 12, y dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis capítulo 12 versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué más dice, hermanos? Y será bendito. Ahora, ya todos conocemos un poco la historia y me voy a adelantar con eso, pero usted sabe que cuando Dios le está dando esta promesa a Abraham, ya Abraham es un hombre de edad, y le está hablando de descendencia, y le está hablando de un nombre. ¿Sabe? Muchos de nosotros llega un momento en la vida donde decimos, ya el tiempo pasó, yo ya no estoy a tiempo de hacer un buen nombre en esta vida.
ya perdí la oportunidad de estudiar. Bueno, habrá hermanos que por diferentes razones, pienso en la edad, pienso en diferentes razones, que dirán: yo ya ni voy a aprender inglés, pues yo ya me resigné a que a mí me anden traduciendo todo aquí siempre, porque ya el cerebro ya no me da, las hormonas ya se quemaron. Alguien dirá: no, yo no le hallo, yo no lo agarro, no, por más que lo intente, yo no lo voy a hacer, así que así me quedo ya. No sé, Abraham de repente estaba en una condición donde decía: Señor, ya todos sabemos eso, pero pensemos en aquel momento donde Abraham está escuchando: te voy a dar descendencia, te voy a engrandecer tu nombre, vas a ser de bendición. Y Abraham dice: sí, yo estoy viejito, ¿y esto para qué? Pero sabe, hermano, no solo elementos de edad influyen, algunas veces influye la condición interior, donde la persona algunas veces ha perdido los sueños y dice: no, ya este es el hermano que está hablando esto por hacerme el favor, pero la verdad yo sé que Dios anda ocupado en otro lugar, a mí ya no tiene por qué bendecirme. Y Dios reta a Abraham. Dios le dice: si deja tu tierra, tu parentela. Hermanos, eso no es fácil. Y ustedes que lo han vivido, dejar nuestros países, saben que eso no es fácil. Llegar aquí y uno lo primero que dice: bueno, ¿y los frijoles dónde están? Bueno, y el cafecito, pues, para meter el pan dulce así, ¿verdad? Adentro, y aquello que yo hacía allá en el pueblón. ¿A dónde? Chuponeado, hebreo salvadoreño. Pida después revelación a las pastoras, qué significa esa profecía. Y esto, la dificultad de dejar, la dificultad de salir. Yo conozco jóvenes de la iglesia y de muchas iglesias allá, donde de repente en una actividad, en un retiro, algo platicamos, y muchos de ellos tienen temor de casarse porque dicen: yo no sé cómo voy a mantener a la familia, no tengo una carrera, no tengo algo ¿y cómo yo voy a vivir? ¿De dónde lo voy a hacer? Y sabe que hay jóvenes que ya llegan a edades y no quieren dejar casa de papá y mamá porque ahí están bien. Claro, o sea, ahí siguen teniendo su cuartito, todo, la comida a tiempo. La mamá hasta lo ruega a uno que vaya a comer. Dígame si eso es así cuando uno se casa. Dígame si eso es así cuando uno, no es que no lo rueguen porque no quieran, no, es que algunas veces no hay que comer. Porque hay que pagar la luz primero, porque hubo que pagar la gasolina del carro para ir a trabajar, porque hubo que pagar responsabilidades, algo falló, algo se arruinó, y lo que estábamos guardando se tuvo que gastar en eso, y no contábamos con la astucia del problema. Entonces, la vida de fe, hermanos, Abraham, piensen en Abraham, por favor, de verdad, piense. ¿Cómo es que él va a dejar la comodidad de estar con padre y madre si ahí él ya lo tenía todo seguro, para irse a una tierra que no sabía ni dónde era? Pienso, hermanos, y estoy entrando en tema en los 2 minutos que me quedan, pero pienso en esta iglesia y cómo la pastora dejó a padre y madre, ciudad, iglesia, amistades, posición, rol, y se viene aquí a este lugar donde, vaya pues, que hasta brujos hay cerca. No piensen eso. Yo ¿qué ando haciendo aquí si allá ya estaba toda la bendición? Por ejemplo, una de las cosas que pudiera pensar. Y entonces, bueno, Abraham decide tomarle el reto a Dios y lo hace. Él se fue. Abraham decide creerle a Dios y se va. Y vaya, lea conmigo el versículo 13, el versículo 3, perdón, siempre en Génesis 12. Dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren. Mire, hermano, esto quiero ser un poco franco. Si es que algunas veces uno no tiene ni quien le bendiga. Voy a seguir leyendo porque se quedaron pensando. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Si no, uno no tiene ni quien lo maldiga, si uno no es ni importante para que la gente se tome el tiempo de maldecirlo a uno. Andate, pues ya te fuiste.
No hay ni quien lo maldiga a uno. Benditos aquellos que tienen quien los maldiga. Son importantes. Han llamado la atención, tendrán alguna posición como para que la gente se tome el tiempo de maldecirlos. Pero Abraham, luego continúa, versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para empezar, el hombre no tenía ni familia. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Puede leer eso en voz alta, iglesia? Lo que continúa. Y lo va. ¿Quién tiene aquí más de 60 años? Tenemos pocos hermanos, pero la gran mayoría sabe que todavía uno, hermanos, ya, bueno, yo ya voy en algún trote de la vida, y yo he pensado que con esta óxido que ahora respiramos y con toda la situación que ahora está, yo digo, ¿cómo iré a ser cuando llegue allá por los 50? Yo veo a mi papá que no se está quieto, hermanos. Se levanta y ese señor anda dando vueltas, y aunque sea lo va a llamar, se regresa y luego se regresa y le digo, papá, siéntese. Mi mamá tiene un problema en la rodilla, pero esa señora, hermano, se va. Y cuando hablo a la casa, y hay alguna hermana que le ayuda por ahí, ¿qué tal, hermana? Mire, mi mamá, no, ya se fue. ¿A dónde anda? Visitando. Ay, Dios, y uno tiene una gran lucha por bajarse de la cama. Entonces, pero aún así, la Biblia ya no relata que aún a este tiempo la edad de 75 años ya era para personas que se sentían cansadas ya. Ya no estábamos en los tiempos de aquel Matusalén que tuvo más de 900 años de vida. Ya a estas alturas la edad de 75 años ya no era algo fácil como para decir, bueno, vámonos y nos vamos a ir. Yo me imagino que una persona de 75 años ya lo piensa 2 veces para venirse mojado, ¿verdad? Porque se nos va a quedar allá en el río. Yo creo que ya lo pensaría, ya la tierra prometida, que para ¿verdad? Los centroamericanos de Estados Unidos, la tierra prometida, pues es lo más cerca que tenemos a mejorar. Yo digo que ya alguien de 75 años dice, no, Señor, mejor dame una promesa aquí por el volcán de Izalco, ¿verdad? Para los salvadoreños, o por allá, por yo no sé, Cartagena, algo. El obelisco. Pero Abraham decide. Y luego, fíjese, el Señor dice que la palabra dice que sale, pero hasta ese detallito, y dice, y Lot se fue con él. Y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Quiero hacer una pausa, hermanos. Quiero hacer una pausa, y yo quiero que lea esto con tranquilidad, pero con seriedad, por favor. Final del versículo 5 dice, y salieron a tierra de Canaán. Y el versículo termina diciendo, y a tierra de Canaán llegaron. Es que cuando Dios promete, Él cumple. Aquí hay santidad y por allá. Todos estos necesitan reconcilio y llavero para todos al final. Y a tierra de Canaán llegaron. Hermanos, mire, si usted se atreve a creerle a Dios, usted va a experimentar las cosas más grandes en la vida que puede experimentar. A mí me impresiona cómo es que si usted lo lee, ¿en cuánto se lee? En 3 segundos. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esto se lee en 5 segundos, pero esto, hermanos, aquí hay un mensaje poderoso. Que dice la narración bíblica, lo resume, obviamente nos va a expandir la historia, pero dice que salieron y llegaron a donde Dios les había dicho. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. ¿Por qué? Es que no hay lógica, hermano, para que la promesa de Dios se cumpla en mí, pero Dios lo ha prometido.
No es cuestión de que usted está camino a Canaán, a la tierra prometida, al propósito de Dios, el salir y ir a un lugar a aventurarse por hacerlo. Dios tiene un propósito. Dios lo va a cumplir. Salieron para tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Obviamente, hermanos, este es un momento épico. Dios cumple su palabra, pero usted y yo sabemos que de Harán a la tierra de Canaán había un desierto. Y del desierto quiero hablar en los 2 minutos que me están quedando. Ese desierto que mata los sueños. Ese desierto donde todos se van o donde hay que apartarse del que no tiene que estar, como Lot. Lot, hermano, no fue llamado dentro de la profecía, dentro de la promesa. Lot no era Abraham, y dice el texto que Lot se fue con él, y más adelante vemos cómo hubo que separarlos porque Lot no era parte de la promesa que Dios había dado. Y muchas veces, hermanos, el desierto no solo tiene que ver con la aridez del desierto en sí, con la serpiente que hay en el desierto. ¿Cuánta gente representa una serpiente en nuestra vida, en el camino hacia los propósitos de Dios? Nos pican, nos molestan, nos envenenan, nos enrollan. ¿Y cuánto nos atrasan en llegar de Harán a Canaán? ¿Cuánto nos atrasan muchas veces las cosas que no somos capaces ni fuertes para dejar con tal de llegar al propósito de Dios a Canaán? ¿Cuántos habremos como los muchachos que les comento que tienen miedo aún hasta de casarse? Porque no hay un valor de dejar a padre y a madre, la parentela, la tierra, y aventurarse porque Dios va a proveer. Obviamente, hermanos, esto se dice tan rápido, pero en la realidad estar en el desierto es algo asfixiante. Yo me imagino que hubieron ocasiones donde Abraham estaba a medio desierto y se ha de haber arrepentido. En algún momento la gente que iba por ahí habrá dicho: esto está quemando mucho. Nos hubiéramos quedado allá con papá y mamá, ¿verdad? Nos hubiéramos quedado allá donde ya estábamos bien. ¿Y para qué haber iniciado esta carrera? Salieron a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, pero eso tuvo un precio. No me voy a detener mucho, hermanos. No me voy a detener mucho en esto, porque creo que lo que hay aquí obviamente está muy claro. Pero me consta, por la posición geográfica y por la narración bíblica, que entre un lugar y otro hubo un gran desierto que cruzar. Y eso no es fácil. Hubo un gran desierto al cual hacerle frente. Y algunas veces, hermanos, para cumplir los propósitos de Dios, vamos a tener que hacerle frente a varios desiertos. Y sabe que Dios se las va a ingeniar para apartar a la gente que está obstaculizando el camino a Canaán. Y algunas veces es doloroso, algunas veces es complicado. Yo creo que nadie le desea la muerte a nadie, ¿verdad? Pero Dios tuvo que, yo no sé si está con él, pero por lo menos apartar de esta tierra a la persona que impedía la ampliación de esta zona. Y la pastora recién lo acaba de comentar, cómo eso se tuvo que dar y cómo Dios ha tenido que poner a su servicio a los abogados que ya poco les tenemos confianza. Si hay alguien estudiando aquí para abogado, perdone, pero es la realidad. Para lograr los propósitos. Mire, hermano, yo sé que la pastora lo entiende más que todo, pero esos metros significan desierto, de Harán a Canaán. Y por lo que Dios obviamente les está haciendo sentir, obviamente estamos todavía en el camino a ver cumplida la promesa de Dios. Pero el desierto es especialista en desanimar y en matar sueños. La narración, hermano, nos lleva por elementos tan integrantes de una historia tan llena de emoción, como que Abraham tuvo que esconder muchas veces aún su propia vida. Como que Abraham tuvo que muchas veces huir, salvar a su esposa,
salvar a su descendencia de maneras muy ágiles, muy de película de suspenso, porque era el momento de hacerlo con tal de llegar a la tierra prometida. Hermanos, Canaán está ahí al frente. Canaán está en la línea que hemos iniciado. Pero Satanás, quiero que sepa que entre un punto y otro, entre el punto A y el punto B, va a tratar de matarnos los sueños que Dios nos ha prometido. Esté listo, prepare su mente para cuando usted vea que las cosas están pasando, que las cosas están desarrollándose en su contra, y usted y yo decimos: Señor, ¿y por qué? Si lo que he hecho es caminar en la dirección que tú me has mandado, pero hay un desierto que cruzar. Muchas veces nosotros vamos a tener que alejarnos de personas que usted y yo lo sabemos muy bien, nos están atrasando el camino a Canaán. Vamos a tener que dejar actividades que usted y yo sabemos muy bien que son un desierto, que nos quieren ahogar para que no lleguemos a Canaán. Un estilo de vida que no le agrada a Dios, un estilo de vida que es un desierto engañoso, que nos quiere ahogar, que nos quiere envenenar, que nos quiere atrapar, que nos quiere ilusionar. Se dice que en el desierto tal es el calor que algunas veces la gente se desvanece tanto que usted y yo lo hemos oído, tienen ilusiones ópticas de ver cosas que no están ahí, pero que la desesperación nos hace caer en ese estado. ¿Cuántos de nosotros en la desesperación de un punto a otro, de una promesa de Dios a su cumplimiento, hemos visto cosas como esperanzadoras? Y la ilusión nos lleva, el veneno nos lleva, el cansancio nos lleva, el sol nos va llevando. Señor, ya no soporto. He estado pidiéndote por esta enfermedad, he estado pidiéndote por la situación de la familia, he estado pidiéndote por esta y otra situación, pero tú no haces nada, Señor. No veo Canaán. Abraham llegó a ser Abraham cuando tuvo que cruzar un desierto y convertirse de Abraham al Padre de las naciones. La pregunta es, hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos? Esto no es broma. La bendición de Dios muchas veces va a costar esfuerzo. Va a tener que ir a las Olimpiadas una y otra vez. Va a tener que ir a las Olimpiadas una y otra vez. Pero Señor, yo ya me cansé de esto. Qué vergüenza, Señor, qué pérdida de tiempo. Hágalo, esfuércese. Canaán está ahí, Canaán está en la ruta, Canaán está por llegar, pero tiene que tener la fuerza. Hay un desierto que lo está ahogando. Hay una situación que le quiere robar la promesa. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para ahora poder ver esa extensión que da tanto gusto verla? Ha tenido que pasarse por un desierto donde parecía que los malos estaban ganando, donde parecía que, bueno, Señor, ¿y aquí qué va a pasar? Pues, ¿y que acaso tú no nos has mandado acá? ¿Acaso, Señor, no estamos cumpliendo simplemente con ser obedientes a ti? Simplemente, Señor, con tratar de oír tu voz. Y muchas veces, hermanos, también el desierto, quiero dar una perspectiva diferente y con esto cierro. También el desierto muchas veces es necesario porque está cumpliendo un propósito de Dios para eliminar y limpiar todo lo que no se merece llegar a Canaán. Voy a repetirlo, muchas veces el desierto no es tan malo como creemos. Muchas veces Dios permite esa situación para probar corazones. ¿Sí o no que hay gente que cuando se vino el desierto encima nos abandonó? ¿Sí o no que hay gente que cuando vino el desierto encima dijo: no, esto no se puede? ¿Y por qué? Como la mujer de Job, ¿y por qué seguís cantándole a Dios? ¿Verdad? ¿Y por qué seguís alabando a tu Dios? Mira cómo te tiene. ¿Y por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué das tus diezmos, tus ofrendas hoy que se vino la crisis? ¿Y por qué estás haciendo esto y lo otro? ¿Y por qué siempre permaneces creyéndole a Dios? ¿Acaso ves algo si todo lo que se ve es desierto? Y Dios ocupa el desierto, hermanos, sin nosotros entenderlo en el momento, para apartar a quienes tiene que apartar, porque no se merecen Canaán. Dudan, no creen en Dios.
y no pueden entrar en la tierra prometida. Lea conmigo para terminar el versículo 6 en adelante. Génesis capítulo 12, versículo 6 en adelante. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Quiero hacer una pequeña pausa, hermanos, para tocar 2 o 3 cosas en este punto. Número 1, algunas veces Dios va a usar personas simplemente para cumplir un propósito todavía más excelente. Abraham inició el camino de la fe, pero fue la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, los que entraron a la tierra prometida. Todos sabemos eso. Segundo, es importante que Abraham, cuando tenía esta experiencia con el Señor, inmediatamente él levantaba un altar. Lo que Satanás está tras nosotros en esos momentos de desierto es robarnos la alabanza para Dios. Que usted venga deprimido a la iglesia creyendo que esto ya no vale la pena. Que vengamos a la iglesia diciendo: bueno, hoy voy a ir pues porque hay que ir, si no la pastora va a estar hablando en la semana que por qué no fui. Hoy voy a ir porque papá o mamá me piden que vaya, y el joven dice: voy a ir para que estos viejos se callen. Hoy voy a hacer esto porque hay que hacerlo, pues hoy vamos a servir esto, y hoy vamos a hacer lo otro, y hoy vamos a hacer esta y otra actividad. Voy a ir al retiro, voy a ir a los bautismos acompañando al familiar, al hermano, pero realmente yo ya no tengo alabanza en mí. Yo no he visto las promesas de Dios cumplirse. Y Satanás empieza a cantar victoria cuando hacemos eso. El desierto no es tan malo como creemos, hermanos. El desierto es un proceso, y el proceso es necesario pasarlo. No podemos llegar al último escalón de la escalera sin iniciar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta llegar a donde tenemos que llegar. Tenemos que avanzar. No podemos, hermanos, creer que las cosas van a ser gratis cuando la vida misma nos enseña que todo requiere un esfuerzo. Jesucristo mismo, orando en aquel momento con el Señor, le dijo: Padre, si es tu voluntad, ¿verdad? Que pase esto, pero Señor, yo me sujeto a ti. Yo tengo un poco de temor. Jesucristo, siendo 100% hombre, hermanos, sabía que le esperaba un momento difícil. Sin embargo, lanza la expresión de fe, lanza la expresión poderosa del evangelio, de la vida cristiana, y dice: pero no se haga como yo quiero, Señor, sino como tú. Muchos de nosotros en el desierto tenemos que aprender a decirle a Dios: no se haga como yo quiero, Señor, sino como tú. Y no es hasta que aprendemos, hermanos, esa actitud, esa humillación, ese quebrar nuestro interior, que algunas veces se quiere levantar tan fuerte en contra de los propósitos de Dios. No es hasta que el propósito se cumple que Dios entonces dice: hijo, hija, ahora estás listo para Canaán. Eso esperaba yo cuando nos rendimos y decimos: Señor, ya te entendí. Ahora entiendo que me tengo que entregar a ti. Ahora entiendo que tengo que hacer esto, que tengo que entregar lo otro, que tengo que ceder, Señor, el control de mi vida a ti. Es donde Dios dice: ahora estás listo para Canaán. Y entonces de repente, del momento cuando menos siente, ya se empieza a ver una montañita de Canaán a la distancia. Señor, tú esperabas, ¿verdad, Señor, que yo me comprometiera más contigo para llevarme a la tierra prometida? Tú esperabas, Señor, que fuera yo el que cambiara, que cuando yo oraba decía: Señor, cambia a mi mujer, cambia a mi marido. Y el Señor dice: el que tenía que cambiar eras tú. Señor, quita esta situación, mata, Padre, a esta gente que me está haciendo daño. Cuando el Señor dice: no, el que necesitabas cambiar y hablarle del evangelio eras tú. Entonces el desierto se empieza a desvanecer, y ya empieza el olor de la fruta a llegar.
Y ya empieza a verse una pequeña señal que Canaán está allá a la distancia. Pero hermanos, quiero tocar este punto y cierro en este momento. Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque sin tener toda la foto, sin tener todo claro, fue capaz de decirle: Señor, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer, pero yo empiezo a caminar. Y hermanos, queriendo resumir y ser un poco práctico en una breve aplicación, quiero decirles que obviamente, aparte de los procesos personales que cada miembro de esta iglesia está teniendo, el proceso de la iglesia en sí misma, el proceso de vida abundante, es un ejemplo de cómo Dios está llevando hasta llegar a tierra de Canaán. Nadie, nunca vamos a poder entender lo que Dios ha puesto en el corazón de las pastoras de este lugar, pero Dios sabe lo que está haciendo. No entendemos por qué hay que ir pedacito por pedacito, pero Dios sabe lo que está haciendo. No entendemos, Señor, por qué cuesta tanto, por qué algunas veces cuando ya hemos llegado a un momento de estabilización, aquel líder o aquella persona se va. Es que Dios está ocupando el desierto, porque hay gente que no puede llegar a Canaán. Y Dios tiene que hacer muchas veces, perdón la expresión, una limpia. Lo hemos visto en muchas iglesias, lo hemos visto en muchas organizaciones. La gente que no sirve, no sirve. La gente que hace daño, es mejor cortar eso ahora que se puede, antes que crezca, porque la misma palabra nos dice que aquello que crece torcido ya no se endereza. Y yo termino simplemente recordándole el texto. Versículo 5, en su parte final de Génesis capítulo 12. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Iglesia amada, familias, sé que algunos todavía estamos esperando, Señor, y a qué horas empieza por lo menos a salir un poco de leche, de esa leche que fluye en la tierra. Señor, y a qué horas por lo menos un poquito de dulzura de aquella miel que tú has prometido. Y yo solo puedo decirle una cosa, y lo pensaba esta mañana: honremos el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Nosotros, hermanos, tenemos un llamado, y es a permanecer fieles como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita, dice el apóstol, se enreda en lo que no tiene que enredarse, sino que se concentra en el blanco que es Jesucristo, y se concentra en los propósitos del Señor. Yo no sé qué cosas tiene que el Señor quitar, pero si usted siente que está como en un desierto, no lo vea mal. Aproveche ese tiempo para decirle: Señor, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué estamos pasando por esto, Señor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hablar con nosotros? ¿Qué quieres hablar con tu pueblo? Y créalo, Dios le va a hablar. No va a pasar mucho tiempo cuando Dios va a hablar en su corazón y le va a decir lo que Él quiere decirle. Pero la palabra dice que Abraham salió a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. No sé qué tan nublado se vea el desierto ahorita. No sé qué tan absurdo parezcan las cosas, pero si usted se atreve a creerle a las promesas de Dios, Dios va a cumplir su parte.